Muchas gracias, Niurka. Como sabes, para mí es un honor poder aportar ese granito de arena, ya un momentico, para poder apoyar a nuestras personas, a todos los migrantes en general, pero especialmente, bueno, en nuestro caso, los migrantes venezolanos que están llegando a este país y que necesitan esa orientación, esa asesoría general, como tú bien lo has dicho. Correcto, y le agradecemos muchísimo su tiempo. Esto no es nuevo, como les comenté, muchachos. La doctora Victoria Gámez empezó a voluntariar con nosotros 2 horas al mes a partir de marzo de este año y tenemos el honor de contar con ella hoy, quien va a estar respondiendo sus preguntas nuevamente generales, pero al principio darles como un ABC con relación a lo que ha sido muy frecuente escuchar desde que estamos proveyendo este servicio uno a uno, a dar como una información general sobre lo que es el proceso de asilo en los Estados Unidos, qué hacer una vez que se entra por la frontera, preguntas frecuentes, doctora, como tengo un papel y ese papel es el parol, este Ok, parol es asilo, este parol me permite trabajar y esa cantidad de cosas que pueda cubrir y ya luego abrir los micrófonos para que ellos empiecen a hacer sus preguntas. perfecto. Gracias. Básicamente aquí existen dos modalidades de asilo, no causas, sino dos caminos para el asilo. Está el asilo afirmativo y el asilo defensivo. Quien entró con una visa, visa turista, visa de estudiante, el proceso es diferente. En ese caso es el asilo afirmativo, ¿verdad? Y se hace en sede administrativa, ¿verdad? No en corte. Cuando entran por frontera, el proceso es diferente. Al entrar por frontera, el proceso va a ser normalmente en corte de inmigración, ¿verdad? Y tanto en uno como en otro caso, la planilla que tienen que presentar es la misma, no varía. Sea el asilo afirmativo o defensivo, es la I-589, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tienen un año desde el momento que entraron a los Estados Unidos para aplicar ese asilo. Eso es, yo creo que el primer consejo, el más importante es no se puede dejar pasar ese año. Sea, es lo primero, lo principal, ¿verdad? Van a tener siempre un año. Cuando entran por frontera, muchos casos, la mayoría, ya van a tener entran con van a tener su cita de corte, ¿verdad? Van a tener sus planillas que le hacen en frontera, le llenan, y ahí sabemos la fecha que esa persona ingresó, a veces se entregan en frontera, o sea, no son detenidos o se entregan, y también hay casos de personas que pasaron sin ser detenidas y sin entregarse. Igualmente, esa persona tiene un año para presentarse, para aplicar a su asilo, ¿verdad? Entonces, eso sería lo primero. Saber que por el hecho que los hayan dejado pasar no tienen un estatus, no tienen nada garantizado. Porque a veces creen, ah, no, ya pasé, ya estoy aquí, ¿cuándo me va a llegar mi permiso de trabajo? No, lamentablemente no se trata de eso, No ¿verdad? funciona de esa Al manera. ingresar a este país, los dejaron pasar, hay gente que le dan un parole, hay gente que no. El parole queda a discreción del funcionario y la duración de ese parole también varía, ¿verdad? Ese parole es una especie de permiso, pero no a todo el mundo se lo dan. De hecho, bueno, no me atrevería a hablar de estadísticas, pero la mayoría de los que yo veo no tienen parole, hay algunos que sí. Y aún así, ese parole, he visto paroles por 7 días. O sea, realmente, ¿qué pueden hacer con un parole de 7 días? No les va a dar tiempo ni de aplicar un permiso de trabajo, ni hacer un mayor trámite con ese parole, ¿verdad? Ujú. Si tienen la suerte de tener un parole de 6 meses, en un periodo más largo, que yo no los he visto. O sea, realmente los que he visto son periodos cortos, lo máximo yo diría 3 meses, es lo más largo que he visto en un parole, 90 días, pero en teoría podría ser más largo. Podrían tener la oportunidad de aplicar un permiso de trabajo de acuerdo a las condiciones particulares, pero esa es la excepción, o sea, eso no es lo normal. Lo normal es que van a tener que aplicar asilo si reúnen las condiciones, ahora vamos a hablar también de las condiciones, para poder obtener un permiso de trabajo, ¿verdad? También, bueno, estaría la opción si tienen algún familiar acá, pero es muy restringido. Cuando digo un familiar, ¿qué sería? Básicamente si tienen un hijo mayor de 21 años o sus padres o un esposo o esposa, o sea, que fuese ciudadano americano o que fuese residente permanente, pero esa no es la mayoría de los casos que llegan, ¿verdad? Entonces es importante, en primer lugar, que sepan que van a tener que aplicar asilo, que no tienen ningún estatus, que tampoco el TPS los protege, ¿verdad?
porque el TPS solamente aplica para las personas que estaban aquí antes del 8 de marzo de 2021. O sea, quien ingresó 9 de marzo ya no puede, ya no tiene acceso, o sea, quien ingresó posterior a eso no tienen el TPS para poder aplicar tampoco. Y en cuanto a las razones para aplicar asilo, lamentablemente en Estados Unidos la crisis económica, la crisis humanitaria no es razón para aplicar un asilo, ¿verdad? Muchísimos de nuestros migrantes lo dicen tanto en frontera como cuando están acá y bueno, es su realidad. Pero al preguntarles por qué están acá, bien sea que lo digas en frontera o bien sea, o sea, cuando dices por la situación económica, porque no tengo comida para mis hijos, porque no tengo medicina, y eso es una realidad, pero aquí no existe el asilo humanitario, como hay en algunos otros países. Aquí el asilo tiene que ser por causas específicas y particulares. Cuando digo particulares, por ejemplo, el hecho de que, no, de que la situación económica, de que las restricciones, por no tener de repente un carnet de la patria o algo así, no te permitían poner gasolina, no te permitían acceder a alimentos a mejor precio o acceder a alimentos, cuando es una situación general tampoco es una causa para asilo. Entonces tendría que ser un caso específico. Persecución política, en el caso de Venezuela es lo más común, o grupos particulares. Pero aún estos grupos particulares también son grupos, ok, de repente un periodista, ¿verdad? Que eso ahí podría ser tanto opinión política como grupo particular. En el caso de los médicos también he tenido casos, de repente cuando han protestado, han manifestado por la escasez, por todo, o sea, el grupo médico tiene cierta categoría, o sea, hay grupos como que, o grupos LGTB también, que han sufrido persecución, rechazo, pero las razones para asilo son bien específicas, o sea, no es, y no entran las razones humanitarias, ¿verdad? Entonces tenemos nacionalidad, raza, opinión política, grupos específicos y religión. Y entonces, como ven, ya por ahí se nos va como cerrando un poquito el camino. Hay personas que aún sabiendo que no tienen un caso, deciden aplicar y es válido, o sea, no es ya es una decisión particular, o sea, deciden aplicar para ganar tiempo, ganar un estatus temporal y ver si hay algún tipo de ajuste o beneficio migratorio diferente a lo que existe en este momento. Porque con lo que existe en este momento realmente la situación es restringida. ¿Qué otra pregunta frecuente tenemos? Tenemos lo de y es algo que, gracias doctora, gracias Victoria por esa aclaratoria, porque realmente vale la pena repetirla y una otra vez. En esto no podemos parar, hay que decirlo. No basta con ingresar por la frontera y obtener, para aquellos que obtienen una hojita tamaño carta, que es por lo general el parol, no basta con quedarse con eso, hay que empezar el proceso, que es llenar esa aplicación I-589, que es igual tanto para el asilo afirmativo como el defensivo. Pero aquí hay un punto muy importante que es como un denominador común que hemos visto, no solamente en las consultorías que dábamos los días miércoles, sino ahorita sigue continuando, es el permiso de trabajo. El permiso de trabajo, escuchamos, doctora, y ahí me corrige, de pronto no confío ahorita mucho en mi memoria, pero hará, yo diría, 2 meses, salió un anuncio por parte de USCIS diciendo que algunas categorías de parol, y ellos hicieron la acotación, algunas categorías de parol, podían ser elegibles para aplicar al permiso de trabajo. Claro, esta elegibilidad iba a estar a discreción del oficial de migración de USCIS para determinar si esa aplicación que se había recibido era meritoria de tener un permiso de trabajo. Nuevamente, esto no nada más va hasta de llenar la planilla I-765, que es la solicitud de permiso de trabajo, mandar los $410, que es la tarifa que cuesta esa planilla I-765, sino tener ya luego, una vez enviar todo eso, ver si a discreción del oficial de USCIS, ese parol que usted obtuvo a través de la frontera, o esas condiciones que adjunta a través de ese formulario son meritorios de este permiso de trabajo. Esto adicional de lo que implica cuando uno mete el permiso de trabajo a través del asilo o de la solicitud de asilo.
¿Pudiera explicar un poquito más sobre Ok, eso? sí, vamos a hablar, con la petición de asilo tienen que esperar los 180 días, los 6 meses, ¿verdad? Para presentar este permiso de trabajo y el primero es gratuito. O sea, cuando aplicaron asilo, ese primer permiso de trabajo no hay que pagar, pero hay que esperar los 6 meses. ¿Qué pasa? O sea, estos 6 meses la idea es que si la persona no tuvo su cita de corte o no tuvo entrevista cuando es un asilo afirmativo y no ha recibido respuesta, o sea, por eso se esperan esos 6 meses. Bueno, durante la administración de Trump eso cambió, pero nuevamente volvimos al modelo antiguo de los 6 meses. Cuando durante esos 6 meses no ha tenido una respuesta, no ha tenido una corte que se lo haya negado o no haya tenido una entrevista con el funcionario de asilo, tiene que pedirlo a los 6 meses. Le hacen sus huellas, el tiempo realmente varía un poco cuánto tiempo lo pueden recibir. Desde la época de COVID, o sea, desde que todos los tiempos han cambiado y todos los tiempos son totalmente al azar. O sea, hay gente que le llega muy rápido, hay gente que pasa un año esperando, es impredecible, o sea, realmente es muy, muy difícil. En ese caso, ¿verdad? Tienen que esperar sus 6 meses y les va a salir de manera gratuita. Y lo que tú dices del parole no es solo la hojita, porque por tener la hojita no es que automáticamente vas, o sea, ponen un sello que no se lo ponen a todo el mundo, por eso te digo, no todo el mundo tiene el parole, hay un sello que dice parole, y que no todo el mundo tiene ese sello en su hojita donde está cuando ingresó, si le hicieron la entrevista de miedo creíble, ese es otro punto. Hay gente que en frontera ya no lo están haciendo tanto, o sea, de hecho el procedimiento en frontera está cambiando mucho, o sea, estamos hablando de estos dos tipos de asilo. Yo no me atrevería a llamarlo una tercera modalidad de asilo, pero es algo por el estilo, porque ahora los funcionarios de inmigración en frontera pueden decidir, no un juez, ¿verdad? O sea, normalmente era el juez si era un asilo defensivo y el funcionario de inmigración si es un asilo afirmativo, entró con visa y todo eso, igual después puedes apelar, o sea, es un proceso más largo. Pero ahora por frontera están negando o rechazando asilos y la persona puede apelar con un juez, pero el proceso se hace más corto. ¿Por qué? Porque nada más tienes una oportunidad con el juez. O sea, si te hicieron el proceso en frontera, que no se lo hacen a todo el mundo, y según mi experiencia, a los venezolanos, mira, lo he escuchado más para otros países, Colombia, Centroamérica, de verdad, en mi experiencia personal, lo cual no significa que sea así para todo el mundo, no se lo están haciendo a los venezolanos ese proceso de aprobarles o negarles el asilo en frontera, porque es un proceso más complicado y mucho más corto. Normalmente, o sea, la experiencia que tengo con otros países, ¿verdad? Es que el funcionario de inmigración, no conozco a nadie que se lo hayan aprobado, le niegan el asilo, la persona es detenida y es llevada con el juez de inmigración donde puede apelar, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, me imagino que quizás hay algunos casos de venezolanos así, yo no he conocido ninguno, sino de otras nacionalidades. Pero esa sería como una tercera modalidad, por llamarlo de alguna manera, de asilo, que es que en la frontera se los aprueban o se los niegan y después pueden apelar, tienen una corte con el juez de inmigración. Ok, entonces, esta hojita no para todo el mundo es un parole, tiene que haber un sello que dice parole y ese sello dice por cuánto tiempo es válido. Yo he visto paroles de 7 días, he visto paroles de 90 días, ¿verdad? Normalmente estos periodos son muy cortos, es un permiso para entrar. O sea, eh, hay casos, bueno, el caso por ejemplo de los cubanos, que si les dan el parole se los dan en frontera, que igual también ha cambiado, por un año y después pueden hacer ajuste de estatus, pero todavía para Venezuela la situación es diferente. O sea, es un poco con todo y que están dejando pasar en frontera, o sea, la situación con los venezolanos no ha sido tan restrictiva en la frontera, igualito no ha sido, no es que tengamos un beneficio legal después que ya están acá. Entonces, ese es otro. Y otra cosa importante, Niurka, de las preguntas frecuentes, una de las más comunes, es cuando me muestran durante las sesiones, dicen, tengo corte tal día, es distinguir, no, vas a tener cita con ICE, con el funcionario de ICE, ¿verdad? Aquí en Nueva York es en Federal Plaza, cuando está en las... Y eso no es la corte. Ese funcionario de inmigración sencillamente va a verificar dónde están viviendo,
a veces si entregaron un teléfono que dan en frontera o a la gente que le han puesto grillete, o sea, es hacer seguimiento de dónde está, ¿verdad? Y normalmente le vuelven a dar cita, varía un poco, pero puede ser la siguiente cita el año siguiente. O sea, no es algo, o hay gente que tiene que reportarse, a veces reportarse hasta por teléfono, ¿verdad? Una vez al mes. O sea, eso varía, pero eso no es la corte. Ese funcionario no le va a aprobar o negar nada. O sea, ese funcionario no es la persona que le va a otorgar a usted un estatus o que la va a ayudar con un permiso de trabajo o que le va a dar una orden de deportación. Eso es a todo el mundo, o sea, todos los casos que yo he visto, como a veces las normas de inmigración no son un solo camino, no son, pero todos los casos que yo he visto, cuando entran por frontera, a todo el mundo ya le dan su hojita de ICE con su fecha de cuándo se debe presentar, o sea, eso es fijo. Hay personas que le dan fecha de corte, hay personas que no. La mayoría no tiene fecha de corte en el momento que está en frontera. Esa fecha le va a llegar luego, también tienen que revisar por la página, todo el mundo, todo el que entre por frontera, va a tener un alien number, un número que empieza por una A y después 9 dígitos, que con eso tienen que revisar en el website si ya les dieron fecha de corte, también les puede llegar la notificación a su casa, o sea, la dirección que ustedes dieron cuando estaban en frontera, donde iban a ir, entonces tienen que estar pendientes de eso, porque no se pueden perder esas cortes. O sea, esas cortes tienen que presentarse, así sea para pedir más tiempo, para decir que van a aplicar asilo, que están buscando abogados, lo que puedan hacer, lo mejor que puedan hacer, o para aplicar a su asilo, si consideran que tienen un caso, que ya tienen sus documentos listos, ¿verdad? Pero a esa corte tienen que presentarse, porque si no se presentan a esa corte, les pueden dar en esa misma primera audiencia una orden de deportación, es lo común. O sea, quien no se presenta a esa primera audiencia, lo más probable es que va a tener una orden de deportación. Total, total. Y es bueno la aclaratoria porque fíjese, uno de los puntos que había resaltado Héctor que pudiera mencionar de forma general antes de entrar a las preguntas y respuestas era eso, la diferencia entre la cita con ICE y la Corte de Inmigración. Y otra cosa que comenta Héctor, que era parte de las conversaciones informales que habíamos tenido antes, Victoria, que es lo del acompañamiento en la Corte de Inmigración. Es necesario para la primera cita tener un abogado, considerando incluso el contexto en el que estamos ahorita, Victoria, de que conseguir un abogado que no solamente sea un abogado especialista en inmigración, sino un abogado en asilo y un abogado litigante para ir a una corte de inmigración hace aún más angosta esa búsqueda. Y bueno, es necesario que por lo menos a la primera cita, apartando ese ejemplo que usted puso del tercer, por darle un nombre, el tercer caso que se ha visto cuando se solicita asilo, es necesario que yo tenga un abogado para ir a esa primera audiencia. No, no es necesario e incluso no es conveniente, o sea, porque ganan tiempo, ¿verdad? Cuando van a esa primera cita y dicen, estoy buscando un abogado, y es válido porque a veces esa primera cita, especialmente, bueno, ahorita está cambiando un poco, pero los tiempos en este momento va cambiando. A principios del año los estaban dando más espaciadas las citas de corte y ahorita he escuchado casos de 2 meses, 3 meses. Realmente es poco tiempo encontrar un abogado en ese periodo y más si están buscando o sea, primero tiene que ser un abogado registrado, ¿verdad? Certificado en el área, o sea, de inmigración, un abogado legalmente establecido en los Estados Unidos. Y después encontrar a veces tan o bajo costo o a ningún costo es todavía más difícil. Hay listas de espera, entonces es realmente un proceso complicado. E incluso si tienen para poder contratar un abogado, un servicio privado, yo les diría, vayan solos, porque ¿para qué pagar si tienen aún cómo hacerlo? O sea, ¿para qué pagar esa primera asistencia a corte cuando en esa primera asistencia a corte normalmente lo ideal es pedir más tiempo para aplicar al asilo y entonces ahí les dan una segunda corte donde ya sí lo ideal es que vayan con un abogado. Excelente, excelente. Bueno saberlo. Bueno, si desea usted agregar algo más antes de abrir los micrófonos y dejar que las personas hagan las preguntas, usted me dice, Victoria, o, o arrancamos de una vez con las preguntas. Arrancamos con las preguntas. Vale, bellísimo. Entonces, fíjense cómo vamos a funcionar, muchachos. Yo voy a quitar el speaker view con la abogado. Vamos a ponerlo en modo gallery para que todos nos veamos de alguna manera. Y
a pedirles a ustedes que levanten la manito. ¿Cuál es esa manito famosa que tanto hablan? Bueno, ustedes en la parte de abajo del menú de Zoom hay como una opción que dice Reactions o reacciones. Y cuando tú le das clic a ese botoncito, hay una que se llama Raise Hand o levantar la mano. Hagan clic allí y con eso entonces le abrimos los micrófonos. Ya tenemos una primera mano levantada. Antes de dar la palabra, recuerden, por favor, eviten hablar de su caso personal. Esto es algo público, aquí no estamos solos, aquí vemos varias personas. Estamos grabando este encuentro ahorita. Entonces, procure hacer su pregunta de manera general y no toque su caso particular. Recuerde, esto es una orientación general, no estamos hablando de su caso en particular. Entonces, vamos a comenzar con las manitos. Vi la manito de alguien que se llama Oz, y te estoy abriendo el micrófono, Oz, para que hagas la pregunta. Buenas tardes, buenas noches. Primeramente agradecido por este servicio que ustedes nos están brindando a muchos de nosotros y la facilidad de conocer sobre todo este sistema y bueno, en verdad que para nosotros llegar acá no es fácil, ¿no? Y toda la travesía que uno recorre por todos estos países para poder llegar acá. La pregunta que yo quiero hacer es esta. ¿Cómo o qué puedo yo meter aparte del asilo? Solamente es el asilo lo que uno tiene que, porque en verdad las opciones son pocas, son llanas, porque el asilo es totalmente político, el asilo es totalmente, por un caso, bueno, que me pasó esto en Venezuela y no es humanitario. Entonces, ¿qué diría? Entonces, todo lo que hemos entrado por una situación difícil de Venezuela, estamos fregados, pues, criollamente. Esa es la pregunta. Mira, lamentablemente la única opción, bueno, está también petición familiar, pero la mayoría, y más que los venezolanos no tenemos tanta tradición de estar, o sea, no es como otros países que de repente tienen más gente que ya está acá esperándolos, pero si no hay petición familiar, asilo es la única opción por ahora para poder ajustar, tener un estatus legal. Y me permito, y si usted me lo permite, Victoria, por favor deténgame si estoy equivocada en esto, porque es una percepción. Me permito incluso afirmar, cuando se llega por la frontera, para que usted obtenga el parol o el permiso de ingresar y hacer su proceso en libertad, es porque usted ha declarado que viene a solicitar protección en los Estados Unidos. Y las figuras de protección disponibles acá, los programas humanitarios disponibles acá en los Estados Unidos son o bien el TPS, el DED o el asilo, o si ya uno viene con la condición de refugiado desde el país de origen, pero lamentablemente no es el caso de Venezuela, porque en Venezuela todavía no se ha reconocido la condición de refugiados para sus connacionales. Dígame usted, abogado, si esto... Exacto, y tampoco podemos, o sea, pueden ser beneficiarios de TPS porque el TPS en este caso es por un tiempo específico, ya tenían que estar aquí antes de una fecha específica, entonces el TPS no protege a los que entraron después de marzo 2021. Exactamente, la figura de TPS, al menos como está ahorita, la que fue designada el año pasado, sigue siendo para aquellos venezolanos que se encontraban al 8 de marzo del año 2021. Gracias por la aclaratoria, gracias por tu pregunta, Oz. Veo la mano levantada de María. María, puedes hacer tu pregunta, te estoy abriendo el micrófono. Muchísimas gracias, Niurka, a todos los que conforman esa, bueno, increíble asociación que tanto nos ha apoyado, y a usted también, doctora. Desde hace algún tiempo queríamos hacer la pregunta, creo que varios ciudadanos venezolanos, acerca de la aplicación por el ITIN. Quisiéramos saber qué posibilidad hay de que un ciudadano que haya solicitado asilo, ¿ok? Y aún esté esperando permiso de trabajo, pueda solicitar o tener un ITIN, y cuáles son las connotaciones, tanto buenas o malas, de hacer esa solicitud.
Oh, mira, realmente eso no tiene ninguna connotación negativa, todo lo contrario. O sea, si ya están acá, todo el mundo debe tener su ITIN number para poder declarar taxes. Eso eventualmente es algo positivo para cualquier proceso que ustedes se encuentren después. O sea, porque incluso cuando se va a pedir cierre de caso, hay casos, ¿verdad?, donde están en corte. Esa es una tercera, o sea, esto es importante hablarlo también, que no les van a dar un asilo, pero por lo menos se hace el cierre del caso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No van a tener un estatus, no van a tener un permiso de trabajo, pero tampoco van a tener una orden de deportación, ¿verdad? Esas, Ok. entonces, yo he trabajado ese tipo de casos, o sea, yo he manejado ese tipo de casos, y realmente no hasta ahora con venezolanos, más que todo con otros, con personas de otros países, ¿verdad? Pero sí sé de casos, incluso en estas asesorías, alguien me dijo, el juez me propuso hacer esto, lo hago, que pedir el cierre administrativo, una sola persona. Yo le pedí que me lo mandara porque quería ver la planilla que le mandó, lo que le dio el juez, y la persona no me lo envió. Pero esa es otra opción, ¿verdad? Que es no tener una orden de deportación, ¿verdad? Tampoco tener un permiso de trabajo. ¿Por qué les digo esto justo cuando me estás preguntando el ITIN? Porque si en el futuro pasa cualquier, cambiaste, te casaste con un ciudadano americano, o sea, alguien se casó igualito, va a haber que pedir un perdón, no es automático, no es un proceso de petición familiar, pero cuando se pide este perdón, ¿verdad?, el hecho de que la persona haya declarado taxes la ayuda. O sea, muchos otros casos para ajustar estatus, el hecho de que estés declarando taxes acá indica que eres al sistema acá que está siendo un buen ciudadano, ¿verdad? O sea, es como que, ok, tu constancia de que no has cometido delitos, de que has creado, tienes un arraigo, tienes raíces en este país, tienes familia, y has declarado taxes. Entonces, el tener un ITIN number, o sea, siempre es positivo. O sea, hasta ahora, de verdad que es algo muy, muy recomendable, bien sea para asilo, así no tengas ningún estatus, o sea, siempre es positivo hacerlo, porque para futuros procesos o futuras opciones es uno de los, del checklist que normalmente uno tiene que indicar. O sea, como que, mire, esta persona lo ha hecho bien, esta persona ha declarado taxes, esta persona, o sea, es algo siempre recomendable. Vale, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María, por hacer la pregunta, ¿ok? Vamos entonces con Richard, que tiene la mano levantada, y luego Ana, te abro el micrófono para que la pregunta que escribiste en el chat la hagas en vivo a la doctora. Entonces, Richard, te estoy abriendo el micrófono para que hagas tu pregunta. Gracias, Richard. Estoy abriendo el micrófono. Okay. Ahora sí. Okay. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias por todo. Ya he estado escuchando todas las informaciones acerca de los asilos. Y, ok, perfecto. En el caso de tener un familiar paterno que no fue reconocido allá en Venezuela, y ahora que uno se encuentra aquí en los Estados Unidos, que no tengas el apellido, ¿cómo igual uno podría hacerlo para la petición? ¿O dónde uno podría, cómo podría hacer para hacer el reconocimiento que ambos estamos de acuerdo en hacerlo de ambas partes? O también igual, en el caso de cuando en el primer caso que uno llega ya a la cita que uno tiene, por lo menos mi cita es ya vienen estos próximos días, y ¿se mencionaría eso ya en esa primera cita o simplemente pediría el asilo sin nombrar eso? Una pregunta, cuando dices que tienes una cita, ¿estás hablando de una cita de ICE o una cita de... La cita de ICE que dan cuando uno entra, la de las hojas que le dan a Con la uno. cita de ICE, tú no, sencillamente la cita de ICE es como un trámite administrativo donde tú te presentas, dónde estás viviendo, Okay. cuál es tu teléfono, datos de contacto. Ahí tú no tienes que presentar ningún tipo de argumento legal o si vas a aplicar asilo o no. Eso para ellos es realmente transparente. Ok, perfecto. Perfecto. O sea, Ya cuando después las de... personas tienen un caso, por ejemplo, está la visa juvenil, que es algo que yo trabajo, o sea, que es mi día a día del trabajo, y Okay. entraron por frontera, van a su corte, es conveniente que diga, yo voy a aplicar a tal cosa, yo voy a aplicar a la visa juvenil, es conveniente. Pero Okay. lo que tú estás diciendo es un poco abstracto, o sea, realmente
sin la persona ni siquiera, o sea, imagínate, es un proceso muy largo y complicado, o sea, no es así como que yo voluntariamente quiero que esta persona me reconozca, o sea, dices cuando familiar paterno, estás hablando de padre, porque... Sí, sí. Sí, Okay. de hecho estoy viviendo con él y todo, pero no tenemos cosas que queremos legalizar, pues. Mira, no es tan sencillo el sentido que habría que hacer el reconocimiento, quizás pruebas de DNA o modificar el certificado de nacimiento, imagina, en Venezuela, o sea, no es algo así tan... Yo tengo mi acta de nacimiento, tengo todo, sabemos que queremos hacer lo del ADN, lo de todo ese proceso, pero no tengo ninguna información de cómo ir, seguir el paso a paso, de dónde ir. Mira, ni- tú eres una persona, me imagino, mayor de 21 años, los tiempos de Sí, espera son muy largos. O sea, aún para petición estamos hablando de, primero tendrías que hacer un procedimiento en corte de familia totalmente diferente, que puede tomar mucho tiempo porque estamos, imagínate, tendrías que mandar los documentos a Venezuela o hacer pruebas de aquí en Estados Unidos, o sea, no es algo que es así tan fácil y tan sencillo, sin ni siquiera, y aún después, esa persona, para hacer el proceso, estaríamos hablando, mira, los tiempos de espera de padres a hijos mayores de 21, estaríamos hablando de 10, 11 años, depende, o sea, no es, wow. o sea, no es algo así tan sencillo, no es que es una, y No, depende no, de la me decisión. Doctora, hay recomiendan una que mejor pregunta. pida el asilo. Es Ajá, recomendable doctora, mejor una pedir el pregunta. Y asilo. en este caso que se mezclan, y en este caso que se mezclan dos situaciones, vamos a decir, una petición familiar, por llamarlo así, y tener un proceso de asilo pendiente por haber entrado por la frontera, ¿cuál tiene la prioridad en este caso? Y Mira, si los dos se pueden llevar paralelo, no sé. claro, en ese caso que él está planteando, no se puede hacer una petición familiar en este momento porque primero tendrían que hacer un proceso de reconocimiento de paternidad. O sea, en ese caso no hay esa opción. O sea, él no puede aplicar a petición familiar por ahora, ¿verdad? Pero si fuese otro tipo de caso, matrimonio, ¿verdad? En caso de matrimonio, si la persona tiene asilo pendiente, estamos hablando ya en sede, en corte, no estamos hablando del afirmativo, ¿verdad? Si la persona tiene un asilo en corte, esa decisión para ajuste de estatus en sede administrativa no se va a tomar, le pueden hacer la entrevista y todo y decir, pero no va a recibir el ajuste de estatus hasta que se cierre el caso de corte, ¿verdad? O sea, prevalece el caso de corte. ¿En qué sentido? Hay que pedir un cierre del caso de corte. Sin embargo, no solamente los jueces, hay que pedírselo al fiscal para que esté favorable a esa decisión, o sea, hacer una carta, pedirlo, y en todos los casos que yo he visto lo aprueban, no es algo, o sea, ellos más bien, o sea, por eso te hay que decir, mira, a esta persona se casaron, ya le aprobaron su proceso, aunque no tiene su green card, aunque no, o sea, le hacen la entrevista y dice, ok, está aprobado, pero se queda en stand-by hasta que cierre la corte, ¿verdad? Entonces, con eso, y ahí con la prueba de que han pagado taxes, de que no han cometido delito, de que quizás tienen ya familia acá, todo ese tipo de cosas, se cierra el caso de asilo, y entonces ya ahí terminan su proceso. Por supuesto, la petición familiar va a ser mucho más sencilla que el asilo, o sea, para que lo tengan en mente. Los asilos, la mayoría de los asilos son negados. O sea, ganar un asilo no es fácil, o sea, no es algo. En cambio, la petición familiar, si es un matrimonio y es un matrimonio real y así lo demuestran, es, es aprobado. Claro, cuando entraron por frontera, ya el proceso se hace un poquito más complicado porque también hay que pedir un perdón. Entonces ya ahí el proceso se hace un poquito más engorroso. Pero No. la petición familiar siempre va a ser una vía más sencilla que el asilo. Vale, vamos entonces. Gracias, Vamos gracias. por la También pregunta. tenemos a Eliezer, también tenemos una pregunta de Eliezer Niurka Pero y primero dice, está la buenas de noches, Ana. disculpe. Héctor, pero primero Ah, está la ok, de Ana. ya va, déjame leerla rapidito aquí, pero él la escribió hace rato. Dice, Vale. disculpe doctora, personas con doble nacionalidad afectaría someter el caso de asilo. Mira, esa norma acaba de salir, o sea, normalmente sí, si uno lee incluso, o sea, como los lineamientos, es que tú no tengas un segundo país seguro al cual acudir, ¿verdad? Cuando tú tienes, por ejemplo, nacionalidad española, ¿verdad?
y aplicas acá asilo, tienes la nacionalidad en cualquier otro lugar, normalmente tú tendrías que demostrar porque el segundo país tampoco es una opción segura. Ha habido casos, por ejemplo, de venezolanos que se han ido a otros países de América Latina, donde también han sido víctimas de xenofobia, y pueden aplicar al asilo diciendo que el otro país, aunque les haya otorgado un estatus, ya no es seguro porque fueron víctimas de tales, o sea, he visto casos específicos de con ese argumento, ¿verdad? Y es una posibilidad, pero hace el asilo más complicado porque ya no tienes que hacer tu proceso en contra de un país, sino de dos. O sea, tienes que decir por qué no puedes estar en Venezuela, por qué fuiste perseguido en Venezuela y por qué fuiste perseguido o no puedes estar en España o en Colombia o en cualquier otro lugar. Sin embargo, aquí viene recientemente hubo una decisión, es justamente del circuito, o sea, que nos corresponde de Nueva York, donde esa norma ha sido flexibilizada. En materia de inmigración, a veces es difícil para la gente entenderlo, no es blanco o negro, o sea, hay muchas cosas, tanto en corte como los funcionarios, o sea, que queda a potestad del funcionario. Otra cosa ahorita que estoy hablando de la potestad del funcionario, porque es una pregunta que mucha gente hace, es una de las más comunes para los beneficiarios, de asilo, pero más que todos los de TPS, del viaje, si pueden viajar. Esa es una pregunta de casi todas las sesiones. Gente que tiene TPS dice, ¿puedo viajar? Y esa es una respuesta, miren, yo no se los recomiendo, es un riesgo, ¿verdad? Especialmente el caso de los venezolanos. O sea, y especialmente porque ¿a dónde quieren viajar? A Venezuela, obviamente, a ver a su familia, a ver, es riesgoso porque si estás diciendo, tenemos una condición especial, es inseguro para mi vida, hay condiciones particulares que yo no puedo estar en Venezuela, regresar a Venezuela no es lo más aconsejable en caso de TPS. En caso de asilo es totalmente un no absoluto, ¿verdad? Pero en caso de TPS es importante que sepan a otro país, aunque sea voy a visitar a mi abuelita que está en España. Es importante que sepan que eso siempre va a quedar a discreción del funcionario, aunque tengan el parole para viajar, siempre va a quedar a discreción del funcionario si son readmitidos en el país o no. Entonces, o sea, esta parte porque me acordé es otra de las preguntas típicas y entonces tienen que saber que aquí es a discreción del funcionario. O sea, aquí no No, y es... está bien que haga la pregunta, que mencione eso, Victoria, porque Ana, precisamente la pregunta de ella era no como asilada ni como recipiente del TPS, sino como solicitante de asilo. Ana preguntaba por el chat, ¿puedo pedir un permiso de viaje? ¿Es necesario para un cambio de estatus pedir el No. permiso de viaje? Si tú eres peticionario de asilo, tú no tienes ningún estatus todavía. Un cliente, alguien cercano a mi familia, y una situación, él estaba en asilo afirmativo y no salió de los Estados Unidos, fue a las Islas Vírgenes, Estados Unidos, ¿verdad? Que en teoría, o sea, es como Guam, como Hawái, como Puerto Rico en cierto sentido, o sea, donde tú dices, no, esto es Estados Unidos, ¿verdad? Yo puedo viajar. Es peticionario de asilo, estaba esperando su asilo afirmativo, fue con toda su familia y al regresar, ahora tienen ya un asilo defensivo, una orden de deportación. Y eso que es Estados Unidos. Entonces tienen que saber, no, si no tienes todavía un estatus, si no has ganado tu asilo, viajar no es una opción. O sea, ahí no hay ni siquiera la posibilidad de pedir un parole. Si tienes TPS, puedes pedir un parole, ¿verdad? Y ya, bueno, queda tu decisión tomar el riesgo o no de viajar, ¿verdad? Muchos de mis clientes, o sea, donde yo trabajo, son centroamericanos, no venezolanos. Van y vienen con su TPS sin problema, ¿verdad? Porque la situación es diferente. En el caso de los venezolanos, mira, ya es cuestión que cada quien decida si toma el riesgo de viajar o no. Yo no lo recomendaría, y especialmente, o sea, y menos a Venezuela, ¿verdad? El riesgo de que no lo dejen reingresar a los Estados Unidos es muy alto. A otro país, bueno, si tienen suficiente soporte, ahorita me estaba consultando una amiga, que el hijo está en México, lo quiere visitar, es de Venezuela ella, yo le digo, mira, es un riesgo, pero bueno, ya ahí tienes que decir si tomas o no el riesgo, pero por lo menos no es a Venezuela. Si fuera a Venezuela, mi consejo directo sería no. Vale, perfecto. Tenemos entonces la manito levantada de alguien que tiene por nombre Sweet Castle.
Te estoy abriendo el micrófono, soy Castle, para que hagas tu pregunta. Hola, abogada, muchas gracias por sus recomendaciones. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposo tiene, bueno, no voy a ser específica. Tenemos asilo afirmativo y nuestra niña llegó luego, entró igual por aeropuerto. Queremos, creo que el proceso se llama adendum, algo así, para agregarla a ella, ¿verdad? Sí, si es menor de 21 años, sí, exacto. Ujú. Exacto. Mi pregunta ¿es conveniente que yo haga eso sola? Porque según tengo entendido, es enviar una carta y otros soportes, ¿no? Mi duda es la carta es muy específica, ¿puedo redactarla yo o me recomienda mejor hacerlo con un abogado o un preparador? No sé. Mira, ese tipo de recomendaciones, porque ¿qué pasa? Si yo te digo hazla tú y algo sale mal y dice, no, es que el abogado me dijo que lo hiciera yo. O Ah, si te ya. digo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay tutoriales, o sea, en general, no te estoy diciendo si esa carta o no. Hay cosas que pueden buscar recursos, buscar información seria, ¿verdad? Ok. Y se pueden hacer. Si tú te sientes cómoda, si tienes, bueno, en el caso, mira, la página de UCIS tiene instrucciones para todo y muy específicas. O sea, esa es la primera fuente a la que hay que acudir. Ahí tienen el ABC, pero para todo. Cuánto cuesta, a dónde mandarlo, los detalles para todos los procesos. Entonces, si la persona se siente cómoda con esa información, y a veces buscando tutoriales o información adicional y sienten que lo pueden hacer, no estoy hablando de procesos de corte realmente mi recomendación siempre va a ser hágalo con un abogado. O sea, cualquier proceso de corte aquí en los Estados Unidos, lo ideal es que lo haga con un abogado. Pero si es un proceso administrativo y sigues el paso a paso y te sientes cómoda, pero bueno, ya eso es decisión de cada quien. Ok, otra preguntita, ¿puedo hacerla? Dale. Ajá. Un caso de corte que ya la cita está pautada, pero luego del año, no es recomendable asistir sin abogado, ¿verdad? Mira, ya va, pasa una cosa importante, la persona tiene que aplicar asilo, ya, entonces, ¿qué pasa? Esa pregunta que me estás haciendo va para una cosa, algo que es muy importante. Okay. Si su fecha de corte es después del año, ¿verdad? Igualmente tiene que aplicar asilo. Y si no tiene fecha de corte, igualmente tiene que aplicar asilo. Tiene que mandarlo en sede administrativa. ¿Qué pasa? La sede administrativa va a decir, no me corresponde, posiblemente. Yo he escuchado, no los he visto, no los he tenido yo en mi mano, pero yo he escuchado de gente que dice, que lo ha decidido en sede administrativa, aunque haya entrado por frontera, ¿verdad? Okay. Entró por frontera, no le han dado fecha de corte o es después del año, hay que aplicar por ese asilo, ¿verdad? El funcionario posiblemente va a decir, no me corresponde o quizás lo decida, pero aun cuando dice no me corresponde, lo va a remitir a la Corte de Inmigración, ¿verdad? Entonces, cuando lo remite, o sea, cuando aplicaste para ese asilo, ya ya hiciste tu petición dentro del año. Pero no, si la fecha de corte es más allá del año, igualmente tienes que aplicar asilo antes. No puedes confiarte y decir, no, mi corte es en 13 meses, no voy a aplicar asilo. No, mi pregunta es, ¿tengo que asistir obligatoriamente con el abogado, no? Porque ya es después del año. Es que tienes que haber aplicado asilo antes. Exacto, sí. O sea, tienes que haber aplicado asilo antes. Quizás podrías asistir sin el abogado si aplicaste asilo por ti mismo. O sea, no. O sea, ya las condiciones particulares Exacto, ya es el caso a caso, exactamente. Exactamente. Pero lo importante es que siempre vas a tener que aplicar antes del año. No es que puedes esperar no, mi corte es en año y medio, yo no voy a hacer nada en año y medio. Vale. Perfecto, gracias. A la orden. Entonces tenemos la manito de Eliezer. Eliezer, ya nos falta poquito para las 7, porfa, para respetar el tiempo de la abogada. Eliezer, te estoy abriendo el micrófono. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es, en muchos casos, muchas familias no están casadas, teniendo hijos en común. Para someter una solicitud de asilo, ¿es conveniente estar casado con mi pareja o simplemente un concubinato o el vínculo de hijos en común me ampara o qué sería conveniente en ese caso? Mira, realmente pueden, claro, siempre va a haber uno el principal, ¿verdad? Va a incluir a la pareja y los hijos,
Hay gente que se casa para aplicar al asilo, sin embargo, lo ideal es que estén casados. He visto casos que han aplicado de verdad ahorita, o sea, lo ideal es que estén legalmente casados. O sea, si van a aplicar asilo es mejor que se casen. Y si tienen una certificación de matrimonio que es de Venezuela, eso es completamente válido acá en los Estados Unidos. No necesitas casarte acá en los Estados Unidos para que tenga validez tu certificado de Venezuela de que eres casado. Pero si no estás casado, la recomendación del abogado, y también lo hemos escuchado de otros abogados, Victoria, que sí, que tienen que casarse legalmente acá porque el concubinato acá no se ve, de hecho se ve incluso en la elegibilidad de cuando se van a poner los albergues temporales. Si ellos no tienen un papel que demuestre que ellos son legalmente casados, no los consideran a través del concubinato. Claro, son dos entes completamente diferentes, pero para poner un poco el ejemplo de la importancia de mostrar una certificación de matrimonio, así esta sea de Venezuela. Sí. Te vi la manito. Y Ana, déjame saber si estás interesada todavía en hacer la pregunta, porque te vi como la manito arriba y luego abajo. Tú me avisas, Ana, ¿ok? Te estoy abriendo el micrófono. Ok. Mi papá es ciudadano americano. Él nació en Venezuela, pero ya tiene acá como más de 25 años. Mi hermana es senadora del Distrito 47, de allá de Florida, pero ellos no me quieren ayudar, no están de acuerdo que yo esté acá, no quieren, pues ellos tienen su vida, sus cosas. ¿Qué puedo hacer yo para, como hijo de él reconocido en Venezuela, su hijo mayor, qué puedo hacer, qué puedo meter para yo obtener algún papel acá, como hijo de él que es ciudadano americano? Es más, cuando le dieron su residencia a él, dice que él me registró. Entonces quiero saber cómo o qué debo hacer. No puedes hacer nada al respecto porque la petición familiar tiene que el peticionario hacerlo, no ni siquiera, tú puedes pedir tu ajuste de estatus, otro tipo de cosas, pero la petición tiene que ser hecha por el peticionario, por el residente, por el familiar que es residente o ciudadano americano. Así que no, lamentablemente no hay nada que tú puedas hacer en cuanto a esa petición. Gracias, gracias. Vale, Héctor, ¿quieres leer tú las preguntas del chat antes de darle la palabra a Ana? Ajá, sí, aquí tengo, José dice una pregunta. Cuando tengo en Estados Unidos, ¿me perjudica? No entiendo mucho la pregunta, José, si puedes abrir el micrófono. Dice, cuando tengo en Estados Unidos, ¿me perjudica con el team de asilo? No sé. No sé. Ok, abajo pusiste cuando tengo un hijo. Cuando tengo un hijo en Estados Unidos, ¿me perjudica con el caso de asilo? Me imagino que te quisiste referir al caso. No, para nada. O sea, me imagino que estás diciendo que tu hijo nació en Estados Unidos, porque si viene o sea, si vino con ustedes, tienes que incluirlo en tu caso de asilo si es menor de 21 años. Y si nació acá, no perjudica. Sí, hay otra pregunta de Isbelia que dice, hola, buenas noches, no me asignaron cita con ICE, la solicité por la página, ellos me enviaron un correo afirmando que recibieron mi solicitud, pero aún no he recibido respuesta. He llamado y nada, ¿es eso motivo de preocupación? No, si no has recibido cita de ICE, realmente no pasa nada. Lo importante es que tienes que recibir cita de corte o aplicar para tu asilo, así no hayas recibido cita de corte. Pero la cita de ICE ni perjudica, o sea, no es algo que tengas que preocuparte o tengas que pedirla, ¿verdad? Lo importante es que tengas corte o que apliques si no tienes corte igual a tu asilo. Exactamente, gracias. Ana, te estoy abriendo el micrófono para que hagas tu pregunta. Ahora sí, 7:02, ya casi nos vamos. Ana. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias. Mi pregunta con el permiso de viaje iba relacionada porque tengo entendido que si uno quiere cambiar de estatus, tiene que, y ha sido solicitante de asilo sin una respuesta todavía, uno tiene que abandonar el país y salir para poder hacerlo. En dado caso que quiera hacer un cambio de estatus por visa de trabajo o algo así. No, ya va. El único caso que tú tienes que cambiar de estatus y salir es si aplicaste un perdón, ¿verdad? Por una petición familiar, en ese caso vas a tener que viajar, pero ya cuando todo el proceso esté listo. De lo contrario, si tú aplicaste asilo y te vas, cuando tú trates de reingresar, o sea, si por ejemplo todavía tuvieses tu visa turista o algo, lo más seguro, o sea, casi algo fijo, es que no vas a poder entrar nuevamente.
Tú no puedes... Entonces, para cambiar de estatus a una visa de trabajo, a una visa No, de lo haces estando aquí en Estados Unidos. estando aquí. Ok, perfecto. Eso suponiendo que tú entraste con visa turista, me imagino, o sea que estás hablando de Sí. un asilo afirmativo. Y Afirmativo, tú puedes cambiar de estatus, petición familiar, visa de estudiante, de turista, estando aquí. No tienes, más bien salir sería, o sea, es un riesgo, es algo que no debes hacer. Totalmente negado. Muchas gracias. Okay. A ti, Ana, por estar con nosotros. Héctor, hay unas preguntas en el chat de Nelcy y otra de Eliezer. ¿Las quieres leer, por favor? Sí, Nelcy pregunta, ¿cómo es el proceso de estatus juvenil o quiénes pueden aplicar en este caso? Y Eliezer pregunta, si en la segunda corte individual no consigue un abogado y todavía no ha podido someter el asilo, ¿qué pasaría en esa corte si no se ha cumplido el año, según su experiencia, dice? Ok, bueno, empiezo con la la última que me hiciste. Mira, eso va a quedar a discreción del juez. La persona puede ir y pedir más tiempo si no se ha cumplido el año, pero ya ahí es mayor el riesgo de que le den una orden de deportación, ¿verdad? O sea, es probable que le den una orden de deportación si va a la segunda corte sin abogado y sin... Claro, el caso de los venezolanos en algunas cosas es un poquito particular, quizás... aunque no, cuando dicen los venezolanos, o sea, pero estamos hablando de Nueva York, si fuese Florida, ahí todo el mundo sabe el caso de Venezuela, todos los jueces, todos los abogados, pero no crean que en Nueva York todos los jueces y todo el sistema están tan informados del caso de los venezolanos. Incluso he tenido, o sea, hay gente que me ha consultado que ha ido, aún teniendo el TPS para Venezuela, y el juez no sabía, no estaban al tanto de la situación, no estaban al tanto de que Venezuela tiene TPS, aunque la persona tenía su TPS, o sea, más bien le iban a dar la orden de deportación hasta que, y también como la persona no tenía un abogado, más bien fue el mismo fiscal como que ella le mostró la carta, le dijo, y bueno, el fiscal fue en ese caso como que entendió la situación y dijo, no le podemos dar orden de deportación, tiene un TPS. Entonces, a esta segunda cita, lo ideal es ya ir con un abogado, pero la persona puede tomar el riesgo, ir y decir, no ha conseguido abogado, necesita más tiempo, pero también lo que dice, si ya te está llegando el tiempo de que se te vence el año y no has aplicado asilo, tampoco, o sea, no puedes dejar pasar tanto, porque pueden que esa tercera cita te la den después del año y se hace todo más difícil porque igual tienes que haber aplicado asilo antes del año. Así hayas tenido 5 cortes, tienes que aplicar asilo antes del año. Y ahora lo de la visa. La otra era la del estatus juvenil, ¿cómo se aplica a eso? Ok, primero eso se rige por las normas de cada estado. O sea, el estatus juvenil tiene 2 fases, ¿verdad? Una fase en corte de familia. Yo voy a asumir que esa persona que está preguntando está en Nueva York. ¿Por qué digo que está en Nueva York? Porque si, por ejemplo, está en Florida, la edad es diferente. Pero si está en Nueva York, esa persona, o sea, esto es para menores de 21 años en Nueva York, no en todos los estados, Florida, Texas, varios estados, es hasta los 18. Esta persona tiene que haber sido abandonado, ¿verdad? O abusado, o haber sido, o sea, los padres tienen, los 2 padres o un solo padre, negligente, cualquiera de las 3 opciones, abandono, abuso o negligencia, ¿verdad? Entonces hay que ir a la corte de familia y pedir que lo declaren que es elegible para ese estatus, para aplicar ese estatus. ¿Qué es lo que la corte de familia va a decir? Que es menor de 21 años, que no está casado, esa persona no puede estar casada, ¿verdad? Y que es dependiente de la corte de familia. ¿Qué significa que es dependiente? Que la corte de familia lo está colocando bajo la custodia o guardianship, bajo la tutela de alguien. Ese alguien que es el peticionario. Ese alguien puede ser uno de los padres, ¿verdad? O puede ser cualquier familiar o un amigo. No tiene que ser, no tiene que ser necesariamente un familiar. Esa persona va a ser el guardián, ¿verdad? Del sujeto, de la visa juvenil, ¿verdad? Va a ser su guardián hasta que cumplan los 21 años. Y si esto es aprobado en corte de familia, hay que hacer una aplicación ya a inmigración, a USCIS, para que le otorguen el estatus. Este proceso es realmente
la mejor opción para cualquier persona menor de 21 años que esté en este país sin sus padres, o podría ser estando con la madre o con el padre, pero no con los dos. O sea, alguien que llegó acá con sus dos padres no puede aplicar a esto. O sea, que está actualmente con sus dos padres no puede aplicar a esto. Incluso en el caso de que uno de los padres o los dos padres estén en Venezuela, ¿verdad? Hay ciertos mecanismos, como decir, bueno, ya el solo hecho de que tú hayas permitido que tu hijo se viniera por la selva, por la frontera, a criterio de algunos jueces, eso ya es una prueba de negligencia, ¿verdad? O sea, el solo hecho de que tú hayas permitido que tu hijo haga eso, ya es un posible argumento, pero el argumento más común y más es el del abandono. Y ese abandono es que por lo menos en los últimos 6 meses no has tenido comunicación, no has recibido apoyo financiero de alguno de tus dos padres, ¿verdad? Si el peticionario es una tercera persona, cuando digo una tercera persona, alguien que no es los padres, ¿verdad? O sea, si el peticionario es la mamá, ese escenario es muy bueno, ahí tienes que demostrar el abandono de parte del papá. Y ese abandono puede ser eso, o sea, el solo hecho de no haber tenido comunicación en los últimos 6 meses, ¿verdad? No necesitas, o sea, lo que necesitas es un affidavit, no es que necesitas tener mayores pruebas, no, es un caso, cuando yo digo bastante sencillo, si se tienen los requisitos, es el mecanismo más directo que yo he visto. Yo de verdad, yo amo la visa juvenil, ¿sabes? Porque es mi día a día y no es como el asilo sabes que te van a negar la mayoría de los asilos. O sea, uno va a un asilo y sabes que la posibilidad de que te lo aprueben es mínima y es complicado y vas a tener un montón de cortes y un montón de tiempo. O sea, no es tan sencillo. Pero la visa juvenil, primero porque va dirigida a gente joven. O sea, ¿y quién mejor que ellos para poder empezar su vida en condiciones favorables? O sea, de verdad yo amo la visa juvenil porque dices, bueno, a veces de verdad la quieren, mira, van a estudiar y para acceder a un crédito necesitas tener un estatus, estás empezando la vida, o sea, necesitas empezarla con condiciones favorables, o sea, así de sencillo. Entonces, y la visa juvenil, mira, hasta ahora yo no he tenido un solo caso que lo hayan negado, o sea, de verdad, yo no he tenido un solo caso de visa juvenil que lo hayan negado. Entonces, por eso te digo, es la vía más directa. Si tienes menos de 21 años, si tienes a alguien que vaya a ser tu peticionario, y si alguno de tus padres no ha estado presente en tu vida, o si también ha fallecido alguno de los padres, también ya es una... Porque aquí en Nueva York, o sea, por eso aclaro, no es igual para todos los estados, porque esto se rige por normas de derecho de familia, ¿verdad? Esto va a corte de familia, y cada estado es diferente aquí en Estados Unidos. O sea, cada estado tiene sus propias normas. Pero si alguno de los padres ha fallecido, ya igualito. Aquí se considera o sea, algo similar al abandono, ¿verdad? Porque no puede ser reunificado, o sea, no puedes tener un reencuentro, ese padre no se puede hacer cargo, y entonces también puedes aplicar a la visa juvenil. O sea, este es el camino más fácil para poder conseguir un estatus si la persona llena los requisitos. Ana agrega al comentario, y ya con esto estamos ya a punto de cerrar, al menos que haya una pregunta adicional por parte de ustedes para el abogado, pero Ana agrega, si la persona ya cumplió los 21 años, conectando con lo de la visa juvenil, abogado, si la persona ya cumplió los 21 años, ¿puede aún solicitarlo, aunque entró con 20 a los Estados Unidos? No, no lo puede solicitar. Okay, ahí está la respuesta. Y si está en otro estado, también tienen que revisar hasta qué edad, porque la mayoría de los estados es hasta los 18, aunque las normas federales, o sea, para aplicarlo en la administración, tienen hasta los 21. Entonces, esto también no es solo que la Corte de Familia te declare dependiente y que sino tienes que aplicar en sede administrativa antes de cumplir los 21 años. Así es el día antes, o sea, mandarlo el día antes, pero no puede ser ni un día después. Vale, excelente. Nelson, y yo creo que esta pregunta diría para todos. Su información de contacto, doctora. ¿Usted nos autoriza para darles su correo electrónico? Sí, pueden dar mi correo electrónico. Hay casos de personas que me han mandado documentos particulares para que se los revise, o me han pedido algún modelo, o sea, un modelo de los que están en internet, en las páginas oficiales, y yo lo he hecho. Sin embargo, entonces, en mi trabajo particular, más si no contesto, o a veces me mandan un documento, algo muy largo, de repente no les he podido revisar sus documentos, o sea, solamente entienden de que a veces el volumen de trabajo no me lo permite, pero sí puedes compartir mi información. Vale, entonces, Nelson, y las personas que sea de su interés,
voy a pasar, regálenme un par de minutos y comparto por el chat de aquí de Zoom, les comparto el correo electrónico de la abogada Victoria Gámez para que puedan comunicarse con ellas. Nuevamente, no es para su representación legal, pero cualquier consulta que quieran hacer adicional, teniendo un poco de sentido común con esto, por favor pueden alcanzarla o contactarla a través de su correo electrónico. Creo que con esto entonces ya estamos listos, cerramos nuestra sesión por hoy, dejamos y recordamos que esto lo vamos a estar haciendo los días viernes, cada 15 días. La doctora Victoria nos va a donar 1 hora de su tiempo, hoy nos está donando 70 minutos de su tiempo, no 60, le agradecemos muchísimo considerando que es viernes. Sería con esto entonces nuestra próxima cita para dentro de 15 días, estamos hablando de 20 y algo de octubre, si Dios quiere, y como siempre estamos dejando saber todo a través de nuestras redes sociales. Doctora, Héctor, ¿quieren agregar algo antes de cerrar el salón? Agradecer a Victoria por esta nueva sesión y que estamos estrenando hoy con ustedes esta modalidad. Realmente había conversado con algunos de ustedes sobre la modalidad anterior, que era entrar a una sala privada con la doctora y hacer una pregunta más específica, pero creo que aquí nos ayudamos todos con esta dinámica, ya que escuchando las respuestas que recibían los demás, seguramente también era una de las inquietudes que ustedes tenían, en lugar de hacer una sola pregunta. Gracias, Victoria, y bueno, nos vemos el 21, si no me equivoco, es la próxima sesión. Ok, perfecto, feliz noche. Vale, si quiere cerrar con algo, mi doctora, cerrar esta sesión de hoy con algún consejo general para todos los que hoy permanecieron con nosotros. Recuerden, muchachos, que al cerrar vamos a tener entonces este video para referencia en nuestro canal de YouTube. Doctora, si quiere cerrar. Bueno, no, lo único que les digo, busquen siempre información oficial. No se dejen guiar a veces por personas que no son abogados, que no están certificadas, que dan consejos legales y a veces en vez de ayudar, lo que hacen es arruinarles cualquier posibilidad de ajustar estatus. Entonces es muy importante de dónde toman la información. Eso es, yo creo que lo más... O sea, busquen siempre las páginas oficiales y pueden revisar. Aquí ustedes pueden revisar con el nombre y apellido de la persona que se está ofreciendo como abogado, si de verdad es un abogado, todo eso, porque hay veces Coloque también... la página web, doctora, coloque esa página web donde cualquier ciudadano común puede ingresar el nombre y el apellido del abogado que le está brindando el consejo legal, y esa página web le indica si esa persona es o no acreditada por el gobierno de los Estados Unidos para brindar consejo legal, y más importante aún, sobre todo considerando que la mayoría de los casos están en corte de inmigración, acreditada para representarla a usted si algo no sale mal con simplemente llenar una planilla. Eso es algo que nosotros repetimos y nos gustaría, doctora, por favor, compártalo en el chat para que las personas que están aún aquí... Tengo que buscarlo, si quieres después te lo paso. Vale, y yo se los transmito, muchachos, okay, por correo. Sí, dale, porque son diferentes. La que yo utilizo es, por ejemplo, el estado de Nueva York, pero correcto. Cuando es federal es otra página diferente. Ok, ya te lo... Está bien, está bien. Entonces vamos a colocarlo también por el estado de Nueva York y la que es federal, pero qué buena herramienta. Gracias por recordarlo, porque uno de los puntos que de pronto podemos comentarlas dentro de 15 días, doctora, es eso del preparador de documentos, eso del paralegal y eso del abogado. Sobre todo cuando tenemos un caso que defender en la Corte de Inmigración, tiene que ser un abogado. Y bueno, la doctora ya nos va a compartir la herramienta. Agradecerles nuevamente, muchísimas gracias a los que compartieron con nosotros hasta este momento en nuestra sala Zoom. Recuerden, va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en 15 días y seguimos en contacto, como siempre, a través de nuestras redes sociales, Instagram, nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, por ahí siempre en contacto. Gracias y buenas noches. Perfecto.